Hola chicos, ¿cómo están? En este video de mecánica relacionado al tema de cables de acero vamos a resolver el problema número 33 bis. Y como siempre vamos a leer detenidamente el enunciado y sacar los datos más importantes de este. En el taller de mantenimiento de una fábrica se va a instalar un puente grúa de 50 toneladas. Vamos a instalar un puente grúa cuya capacidad es 50 toneladas. Para el sistema de izaje se utiliza un aparejo factorial. Tener en cuenta que vamos a utilizar un aparejo o polipasto de 5 poleas, como indica la figura. Este trabaja 8 horas por día y utiliza un motor de 1500 RPM. La velocidad de elevación de la carga es de 0,16 metros por segundo. Tener en cuenta este dato, velocidad de elevación de la carga de 0,16 metros por segundo. Y el problema nos determina que debemos de seleccionar un cable flexible y responder las siguientes preguntas, como diámetro del cable, el diámetro mínimo de las poleas y del tambor que va a enrollar este cable, la velocidad tangencial que tendrá el tambor, las RPM del tambor, el momento torsor que tendremos en el eje y una serie de preguntas más que iremos contestando en el transcurso del video. Rápidamente hacemos un recuento. Tenemos un puente grúa de 50 toneladas. Se utiliza un aparejo factorial de 5 poleas. Tener en cuenta que un aparejo factorial está compuesto de 5 poleas fijas y 5 poleas móviles. Y también que en un aparejo factorial, tanto las poleas fijas como poleas móviles están sobre un mismo eje cada una de estas. En cualquiera de estos dos tipos de poleas, estas giran libremente sobre su propio eje. Si buscamos esquemas de aparejos factoriales, veremos que las poleas fijas están graficadas en la parte superior y las poleas móviles en la parte inferior, debido a que estas tendrán un movimiento vertical. También para esquematizar el número de poleas que se utiliza, tanto las poleas fijas como poleas móviles se dibujarán unas separadas de otras. Y es importante recordar que las poleas fijas estarán contenidas en un mismo eje, al igual que las poleas móviles. Lo primero que debemos de determinar es que estamos en el caso B, en el cual estamos utilizando un sistema factorial de poleas. Es decir, la tensión efectiva será menor que la resistencia que estaremos levantando. Y también determinar el coeficiente de seguridad para el tipo de mecanismo que estemos utilizando. En este caso, el coeficiente de seguridad oscilará entre 5 y 6 para montacargas industriales, grúas, winches o polipastos, que es el caso de un puente grúa, compuesto por un aparejo factorial o polipasto. Y seleccionaremos un coeficiente de seguridad igual a 5. También determinar el factor de servicio para esta grúa, el cual trabaja 8 horas al día. Para eso vamos a la tabla de factor de servicio y buscamos lo que es montacargas. Como vemos en la parte derecha está la palabra hoits, que se traduce como polipastos, que es lo que estamos utilizando. Entonces el factor de servicio para 8 horas al día es de 1,5. Para determinar la carga efectiva o tensión efectiva del cable acero debemos de recordar que esta tensión efectiva es igual a F, y F para un aparejo factorial se calcula como la resistencia dividido 2 por N, donde N es el número de poleas móviles, y R o resistencia es la carga o capacidad del puente grúa. La resistencia serán las 50 toneladas o 50.000 kilos dividido 2 por 5, que es el número de poleas móviles que tendrá el aparejo factorial. Entonces, la tensión efectiva será igual a F o a 5.000 kilogramos.
Lo siguiente será calcular la carga de rotura. La carga de rotura o T sub R será igual a la tensión efectiva por el coeficiente de seguridad que hayamos seleccionado. La tensión de rotura será 5.000 kilogramos, que es la tensión efectiva, por 5, que es el coeficiente de seguridad, lo que nos da 25.000 kilogramos. Con el valor de tensión de rotura, y recordar que el enunciado nos pide un cable flexible, debemos ir a las tablas de cables de acero. Esta tabla nos presenta las diferentes composiciones para los distintos tipos de cable de acero que tenemos, desde muy flexible, flexible, semiflexible y rígido. Las diferentes características de estos cables de acero será su composición, ya que pueden poseer almas de fibras o almas de aceros, y distintas composiciones para los diferentes tipos de almas, ya sean de fibra o de acero. Lo que debemos de buscar rápidamente es un cable flexible. Este cable flexible tendrá una composición de 6 por 19 por 1, donde tendrá un alma textil y 6 cordones de 19 alambres. Si contamos cada uno de estos cordones que rodean al alma textil, tendrán 19 alambres cada uno de estos. Esta tabla presentará los distintos diámetros de cables en milímetros y las cargas de roturas expresadas en kilogramos por milímetro cuadrado. Tenemos distintos valores desde 110 hasta 190 kilogramos por milímetro cuadrado, pero utilizaremos para este ejercicio el valor de 140 kilogramos por milímetro cuadrado. En esta columna debemos de buscar un valor igual o superior a la tensión de rotura que recién calculamos, el cual es de 25.000 kilogramos. Luego de encontrar ese valor, intersectamos con la primera columna y obtendremos el diámetro del cable que necesitamos. Un valor mayor a 25.000 es este, de 26.340, y nos da un diámetro del cable de 22 milímetros. Repasamos. Para el diámetro del cable, para una tensión de rotura igual a 140 kilogramos por milímetro cuadrado, seleccionando un cable flexible de 6 por 19 por 1, obtenemos un diámetro de cable de 22 milímetros. Para el diámetro mínimo de tambor y polea, se utiliza el diámetro del cable multiplicado por una constante, que es una relación mínima entre el diámetro del tambor y el diámetro del cable. Esta relación se selecciona dependiendo de la construcción del cable que hayamos seleccionado. En este caso, un cable de 6 por 19 tendrá una relación mínima de 34. Entonces el diámetro mínimo del tambor y de la polea será 34 por 22 milímetros, obteniendo un valor de 748 milímetros, el cual es el diámetro mínimo que debemos de utilizar tanto para el tambor como la polea. Como el ejercicio más adelante me pide calcular las RPM del tambor para hallar la relación de transmisión del reductor y posteriormente seleccionar un reductor, tomaré como diámetro del tambor un valor de 815 milímetros, o lo que es equivalente a 0,815 metros. Como estamos en un sistema factorial, habrán algunas variantes con respecto a la velocidad que tendremos en el tambor y a la velocidad con la cual está subiendo la resistencia o la velocidad de elevación de la carga, así como también el espacio recorrido o recorrido que tendrá cada uno de estos, ya sea estemos en el tambor, que cumple la función de las poleas fijas, o
estemos en las poleas móviles, las cuales tendrán diferente velocidad y diferente recorrido. La velocidad tangencial que tendremos en el tambor será la velocidad de la resistencia o la velocidad con la cual está subiendo la carga multiplicado por 2 por el número de poleas móviles que tenga el sistema factorial. Si recordamos, la velocidad de elevación era de 0,16 metros por segundo multiplicado por 2 por 5, que es el número de poleas móviles, dando como resultado 1,6 metros por segundo. Esto quiere decir que la velocidad tangencial que vamos a tener en el tambor será mucho mayor a la velocidad de elevación de la carga. Para las RPM del tambor, recordemos que seleccioné un diámetro de tambor de 815 milímetros o 0,815 metros y utilizaremos la fórmula para RPM. Las RPM del tambor será igual a 60 por la velocidad tangencial del tambor que recién calculamos, dividido pi por el diámetro del tambor. Si realizamos las operaciones correspondientes, nos da un valor de 37,5 RPM o revoluciones por minuto. El siguiente punto, el cual es hallar el momento torsor del tambor, debemos de hallar la potencia que tendremos en el eje del tambor. Para esto utilizamos la fórmula F por velocidad tangencial o velocidad en el tambor dividido 75, con el cual calculamos la potencia en el eje del tambor en caballos vapor. Si recordamos, F es igual a la tensión efectiva, el cual tiene un valor de 5.000 kilogramos. Si calculamos la potencia en el eje del tambor, reemplazando estos valores, 5.000 kilogramos por 1,6 metros por segundo, que es la velocidad tangencial del tambor, dividido 75, nos da un valor de 106,7 caballo vapor. Para hallar el momento torsor del tambor, reemplazamos en la fórmula 716,2 por 106,7 caballo vapor dividido 37,5 RPM, lo cual nos da un valor de 2037,8 kilogramos por metro, que es el momento torsor que tendremos en el eje del tambor. Como este puente grúa, como un sistema de elevación, tendrá un mecanismo de transmisión de potencia, es decir, un motor, un reductor, acoples y todos los implementos que hemos estado viendo en los videos anteriores. Como tenemos la potencia en el eje del tambor, podemos corregir rápidamente y hallar la potencia corregida. La potencia corregida en el eje del tambor tendrá un valor de 160 caballo vapor, el cual utilizaremos para dimensionar nuestro sistema de transmisión de potencia. Para hallar la relación de transmisión del reductor que debemos de seleccionar, debemos de dividir las RPM del motor eléctrico con las RPM que tenemos en el tambor. Y así obtenemos una relación de transmisión de 40. La relación de transmisión del reductor será 1 en 40. Es decir, por cada vuelta que obtengamos en la salida, tenemos 40 vueltas a la entrada del reductor. Para el modelo de reductor que seleccionaremos será el modelo doble tren en paralelo DTP, modelo doble tren en paralelo 720,
el cual nos permite transmitir 169 cb a 1500 rpm. Los valores importantes para este reductor es el diámetro D y el diámetro N, el cual nos permite verificar alesajes. Si no les queda claro cómo seleccionar el modelo del reductor, busquen y vean el ejercicio relacionado con reductores, en el cual se explica detalladamente todos los pasos y todas las características para las tablas que se utilizan al seleccionar un reductor. Para seleccionar la potencia del motor, tener en cuenta que en este sistema tenemos el motor, el reductor y la salida del reductor se conecta con el eje del tambor. Entonces, para calcular la potencia del motor debemos de tener en cuenta el rendimiento del reductor que hemos seleccionado, el cual es del 97%, y la potencia que tenemos en el eje del tambor. Realizando los cálculos obtenemos un valor de 165 caballo-vapor. Para seleccionar el motor, elegimos un motor eléctrico de 1500 rpm de una potencia de 180 caballo-vapor y 315 M. Este valor nos permite identificar el tipo de motor y las características que tendrá el motor. La más importante, el diámetro del eje del motor, el cual es de 80 milímetros. Si reemplazamos los valores, obtenemos un valor de 85,9 kilogramos por metros. Hasta acá llega la resolución del problema número 33, respondiendo todas las preguntas desde la A a la J para el mismo ejercicio. Si les gustó el contenido del video, denle un like, suscríbanse para recibir notificaciones de los próximos videos que estaré realizando y nos vemos en la próxima. Hasta luego.